Señor, estamos aquí necesitados de recibir tu consejo y recibir tu palabra. Nuestro anhelo es seguir perseverando y avanzando. Nuestro anhelo, Señor, es no detenernos, no quedarnos estancados. Nuestro anhelo, Señor, es, como dijo el apóstol Pablo, olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Permite, Señor, oh Dios, que a través de la palabra que va a ser entregada en los próximos minutos podamos ser inspirados, retados, desafiados a que la palabra, Señor, se haga carne en nuestra carne y espíritu en nuestro espíritu. Te bendecimos, Señor, y nos disponemos ahora con la mejor actitud para que tu palabra impacte nuestro ser. Muchas gracias, mi amado Señor. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor en esta hermosa mañana? Extendemos nuestro saludo también a nuestros hermanos y amigos que se conectan para escuchar la palabra del Señor en esta oportunidad. Siempre para nosotros es un gran gozo y una gran alegría tenerles conectados, dispuestos con corazón humilde y sencillo a recibir la palabra. Quiero compartir hoy una enseñanza que va como en el mismo hilo de la palabra que compartí el miércoles pasado. Si usted escuchó la prédica del miércoles pasado, podríamos decir que esta es como la segunda parte de esta enseñanza, y la he titulado ¿Cómo terminar bien la carrera? Habíamos mirado en la enseñanza anterior que lamentablemente muchos no van a terminar la carrera como se espera. En la Biblia encontramos casos muy tristes de personas que militaron en la gracia del Señor, pero hubo un momento específico donde algo sucedió y terminaron desviándose, terminaron saliéndose del rumbo correcto y por ende no llegaron al puerto seguro, que es el puerto de la salvación. Hoy, al mirar cómo terminar bien la carrera, quiero que hagamos lectura de lo que nos dice el apóstol a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 3. Quiero leer las citas bíblicas de hoy, las quiero leer en la Reina Valera 1960. Y dice la bendita palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para ser concreto con la enseñanza de hoy, el tiempo es corto, quiero que hoy nos enfoquemos, según el apóstol que escribió a los Hebreos, en tres cosas que son fundamentales, tres recomendaciones que son sumamente fundamentales para nosotros poder terminar bien la carrera. Y guarde y atesore por favor en su corazón estos tres consejos, estas tres recomendaciones, porque van a ser supremamente importantes para que cuando venga la hora de la prueba, o cuando venga la hora de la tentación, o la hora de la dificultad, usted tenga presente esto, porque la idea es perseverar y terminar bien. Diga conmigo: perseverar y terminar bien. Lo primero que nos aconseja el apóstol es que debemos saber hacia dónde nos dirigimos. Diga conmigo: debo saber hacia dónde me dirijo. El versículo 1, acabé de leerlo: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Usted quiere saber a cuál clase de testigos se estaba refiriendo el apóstol que escribió a los Hebreos? Pues váyase al capítulo anterior, a Hebreos 11, y allí usted va a encontrar prácticamente la tienda de la fe. Hombres valientes, hombres de fe. Esas personas, el apóstol dice que se convierten en nuestros testigos, ¿verdad? Nube de testigos que están chequeando, que están observando cómo estamos nosotros corriendo esta carrera. Esto es importante entenderlo. Y dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La frase que quiero tomar de este texto es: la carrera que tenemos por delante. Todos aquí, los que nos encontramos en este recinto, debemos tener eso bien claro. Pertenecemos a un camino, y ese camino se llama el Evangelio. Y como es un camino, nos guste o no nos guste, tenemos que recorrerlo. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a recorrerlo como Dios manda que lo recorramos? Aquí estamos hablando en esta primera recomendación de la necesidad de saber a dónde me dirijo. ¿Tienes claridad hacia dónde estás dando cada uno de tus pasos? ¿Tienes claro qué quieres alcanzar en tu vida? ¿Tienes claro cuáles son las metas y la visión correcta en las cuales vale la pena luchar? Las razones, las motivaciones, los intereses que hay en tu corazón corresponden al plan y al propósito para el cual Él te trajo a esta tierra. Una clave en la vida cristiana radica precisamente es en tener las metas correctas, tener los valores correctos y sobre todo tener la visión de Dios, que es la visión correcta para nuestra vida. Si hay algo desastroso para un cristiano, es creerse cristiano pero vivir a su manera. Esa es la clase de cristiano del cual el apóstol Pablo dijo que era el cristiano que de pronto puede ser salvo, pero sufrirá pérdida, porque decidió sobreedificar su vida con heno, paja y hojarasca. Es una opción de vivir el cristianismo con los valores que de pronto él mismo tiene, de pronto también con las metas que él mismo se propone, pero lo más triste, haciendo su propia voluntad. Cuando se vive de esa manera, entonces, iglesia, no estamos corriendo este camino, no estamos avanzando o dirigiéndonos en este camino hacia lo que el Señor ha planteado para nosotros. Cuando uno mira Efesios 2, versículo 10, se da cuenta que Dios tiene un plan para nuestra vida. Diga conmigo: Dios tiene un plan para mi vida. Vamos a leerlo rápidamente. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto debe despertarnos a nosotros a una realidad bíblica, iglesia, y es: la vida que estoy viviendo, la vida por la que estoy aquí existiendo, ¿realmente la estoy usando y la estoy invirtiendo para los propósitos de Dios? A veces vivimos tristes, desolados, vivimos amargados, vivimos frustrados, porque supuestamente oramos y oramos pidiéndole a Dios cosas y Él como que no nos escucha, como que no nos responde. Deberíamos hacer un alto en el camino si este es nuestro caso y no seguir cuestionando a Dios: ¿por qué no me oye? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me bendice? Y más bien revisarnos: ¿será que es que estoy obligando a Dios a que haga mi plan y no el suyo en mi vida? Se nos ha olvidado que ni siquiera nuestra vida nos pertenece, sino que nuestra vida le pertenece al Señor. El precio que Él pagó es el precio que se le ha sido otorgado a Él como derecho para que ahora Él sea nuestro dueño. Nosotros le pertenecemos al Señor. Entonces no es nuestra carrera, entonces no son nuestros planes, ni tampoco es nuestra visión. Vivir esta existencia es vivir en el plan del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vivir esta existencia es vivir en el plan del Señor. Y el apóstol Pablo tenía este principio supremamente claro. Él sabía lo que quería en la vida. Él luchaba por todo lo que él sabía que verdaderamente valía la pena.
y por eso estaba hasta dispuesto a dar su vida por esa causa. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9 versículo 24 hasta el capítulo 10 versículo 6. Presta atención a estas palabras poderosas. 1 Corintios 9, 24 al 10, 6. Dice la palabra: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Que obtengáis qué? El premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Mire, él está diciendo cómo está corriendo su vida en Cristo, como uno que quiere ganar el premio por una corona incorruptible. Dice: y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca en Cristo. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué no se agradó Dios de los demás? Porque decidieron correr una carrera distinta al propósito y a la voluntad de Dios. Pero escucha lo que dice el versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí encontramos algunos elementos interesantes en este texto de la palabra. Y el primero es que para correr es necesario tener una meta. Si usted no tiene una meta, aun cuando usted, por ejemplo, sale a trotar, usted debe colocarse una meta. Ya sea una meta, por ejemplo, de llegar hasta un lugar o de pronto recorrer tanto tiempo. Y eso lo motiva a usted a ser perseverante en ese ejercicio. Ahora, además es necesario saber cómo correr para poder llegar bien a la meta correcta. Primero, tener la meta clara, y segundo, correr de manera correcta ese camino. El apóstol Pablo quería calificar. El apóstol Pablo quería llegar bien al cielo, no como el que escapa de un incendio y que termina sufriendo pérdida, sino como aquel que realmente cuando llega al cielo es recibido con la voz de su amado Salvador diciéndole: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mis hermanos, el apóstol Pablo también habla de que cuando se trata de esforzarnos en recorrer este camino y recorrerlo de manera correcta, tenemos también que estar sujetando el cuerpo. Es decir, tenemos que disciplinarnos. Es importante establecer disciplinas para poder llegar a la meta correcta y recorrer el camino de manera correcta, porque si no, entonces seremos descalificados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un atleta cuando de pronto decide recorrer la ruta que ha sido trazada saliéndose de los parámetros, saliéndose de las reglas? Queda descalificado. Así se haya preparado durante 4 años para esa carrera olímpica, si no se somete a esas normas, a esos reglamentos, entonces quedará descalificado. Por eso es que nosotros, mis hermanos, tenemos que prestarle suma atención a nuestros deseos personales, porque no todo deseo personal glorifica a Dios. No todo deseo que nos pide el cuerpo honra y glorifica al Señor. Hay cosas, mis hermanos, en las cuales nosotros tenemos que estar alertas y estar analizando. Esto que me está pidiendo mi alma, mi corazón, aún hasta mi cuerpo, ¿está dentro del reglamento de Dios? ¿Está dentro del diseño que Él estableció para recorrer de manera legítima este camino? Vamos a mirar Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Note lo que dice aquí el apóstol Pablo. Colosenses 3, 5 y 6.
Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas son terrenales? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Se sobreentiende que ahora nosotros ya no somos hijos de ¿qué? De desobediencia, sino que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios entonces obedecen, o se esfuerzan, o se disciplinan en obedecer a Dios. Y aun cuando fallamos en algunos momentos, porque todos fallamos en este proceso, una vez fallamos, nuestro anhelo es volver ¿a qué? ¿Volver a qué? A meternos en el camino, ¿cierto? Y continuar con la carrera. Continuar con la carrera. El diablo quiere que en el momento en que fallemos, guardemos el pensamiento de que no, definitivamente yo no fui creado para esto es muy difícil, esto de ser cristiano, esto definitivamente es muy difícil. Y empieza entonces a creerle a Satanás: yo más bien como que me salgo, yo como que no voy a ser capaz de llegar a la meta. Y termina entonces rindiéndose. Mis hermanos, no nos olvidemos que en este camino no estamos solos. Jesucristo nos ha dejado al Espíritu Santo, nuestro consuelo, nuestro paráclito, nuestro ayo, para poder seguir adelante. Y aunque caigamos, podemos levantarnos y seguir perseverando, porque la idea es terminar bien la carrera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros, mis hermanos, debemos tener algo muy claro que nos puede como motivar a seguir esforzándonos pese a los retos del camino. Y es que la corona que nos espera es una corona incorruptible. Nos espera una corona incorruptible. Y vuelvo a decirles a cada uno de ustedes, mis hermanos, una verdad muy importante. Y es que más allá de recibir coronas como las que conocemos aquí en esta tierra, en este mundo terrenal, en el contexto bíblico, las coronas se están refiriendo sobre todo a responsabilidades y privilegios eternos. Una corona es un privilegio, una responsabilidad que Dios delega sobre los suyos que han sido catalogados fieles. Por eso vale la pena entonces recorrer este camino de manera legítima, perseverar, apuntarle a llegar a la meta correcta, porque nos espera entonces una corona incorruptible. ¿Cuántos quieren terminar en el cielo viviendo para hacer la voluntad eterna de Dios? Para eso es que nos estamos entrenando, mis hermanos. Cuando usted sienta que, ay Señor, esto es como muy difícil agradarte, es como muy difícil obedecerte, piense por favor en esa corona incorruptible, porque te estás entrenando en el aquí para la eternidad, porque en la eternidad vamos a estar siendo útiles para los propósitos eternos de nuestro Señor. Dios tiene una visión eterna para con nosotros, sus hijos. En esa visión eterna nos incluyó a nosotros, en ese propósito eterno nos incluyó a nosotros. ¡Qué privilegio! Vamos a ser útiles en las manos del Señor. Yo sé que aquí de pronto, hermanos, no logramos como que dimensionar realmente el privilegio de esto, pero espere que lleguemos allá. Esperemos nomás que lleguemos allá y empecemos a escuchar a nuestro amado Salvador diciéndonos: muy bien, en lo poco fueron fieles, es decir, en lo temporal fueron fieles. Ahora en lo mucho los voy a poner, es decir, en lo eternal los voy a poner. Vengan, entren a la fiesta eterna. Me van a servir por los siglos de los siglos. Porque si hay algo que hace que el ser humano se sienta en un cielo, es sintiéndose útil en las manos de su Creador. Y máxime ahora, no solo de su Creador, sino de su Salvador. Aleluya. Miren, hay quienes corren por metas pasajeras y entonces no van a trascender en la vida. Tenemos el caso, por ejemplo, de lo que dijo el Señor Jesucristo cuando iba finalizando su sermón del monte. Un hombre decidió construir su casa sobre la arena y otro hombre decidió construir su casa sobre la. Quiero que pienses sobre todo en esto. ¿Cuáles habrán sido las metas de cada uno de ellos? El que construyó su casa en la arena, ¿qué metas motivó su corazón a edificar de esa manera? ¿Sí?
¿Y qué metas había en el corazón del hombre que dijo, no, yo voy a construir mi casa pero sobre una roca? Nomás ahí ya cambió entonces la perspectiva de hacia dónde quería apuntar. ¿Su vida la está construyendo sobre la arena o sobre la roca? Eso está determinado por cómo estás viendo la eternidad. ¿Para ti la eternidad es importante o para ti la eternidad es un cuentico de hadas? Sí, yo creo en la eternidad, pero lo tiene como algo como para calmar la conciencia y listo. ¿O realmente para usted la eternidad es importante? Créame que si para usted la eternidad es sumamente importante, usted va a cambiar las prioridades aquí en la temporalidad. Usted va a dejar de darle tanto valor a lo material, tanto valor a la comodidad a la que nos estamos cada vez absorbiendo más, y va a empezar a darle realmente prioridad a lo eterno, al propósito de Dios. Entonces, la pregunta aquí es bien importante. ¿A qué le estoy dando más prioridad para poder trazar metas en mi vida? ¿A lo eterno o a lo temporal? El caso, por ejemplo, del hombre rico, en Lucas capítulo 12, 13 al 21. Un hombre que lo que había recibido le produjo muchísimo más, ¿cierto? Y entonces decidió, necesito construir más graneros para poder servir a los demás. ¿Para qué? Para poder acaparar, ¿cierto? Y entonces hablarse a su alma, alma mía, oh, ¿cómo has prosperado? Muchos años tienes por delante. Así hay muchas personas así, y cristianos, que piensan que van a durar mucho aquí en la tierra. ¿Y sabe qué dice el Señor? Oye, necio, ¿no te han informado que esta noche vienen por tu alma? ¿No te dijeron que hasta hoy vas a estar aquí? Y entonces todo por lo que has trabajado y por lo que tanto te has esforzado, ¿de quién será? Pero mire, tenemos un caso positivo de una persona que la embarró, pero que tomó una decisión correcta en medio de su situación terrible. El hijo pródigo, Lucas capítulo 15. Inicialmente él tenía una vida de rumba, una vida de libertinaje, una vida de independencia. Pero cuando ya cayó en, me disculpan la expresión, en la inmunda, ya cuando estaba ya en donde se dio cuenta que ya no podía bajar más, volvió en sí. Volvió en sí. No se quedó ahí lamentándose y no se quedó ahí victimizándose, no se quedó ahí enclaustrado en las consecuencias de sus propios actos, sino que él reacciona y dice: pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? Me estoy muriendo de hambre y en la casa de mi padre hasta el más sencillo jornalero tiene abundancia de pan. Y entonces vuelve en sí y dice: ya sé lo que voy a hacer. Me voy a levantar y voy a ir a donde mi padre y le voy a decir que he pecado contra el cielo y que he pecado contra él, que ya no merezco ser llamado su hijo, pero que me reciba por lo menos como un jornalero. Diga conmigo, eso se llama arrepentimiento. Esa es la visión que necesitamos, mis hermanos. Una visión de restauración, una visión de eternidad. Cuando valoramos la eternidad, no importa cuán bajo estemos cayendo en la temporalidad, siempre habrá esperanza para volver en sí y restaurarnos y seguir adelante. Y sé que Dios está hablándote en esta mañana y te está diciendo: este es el momento de tomar nuevamente una decisión correcta. Cambia las metas de tu vida, metas temporales, metas vanas, metas que solamente duran mientras estés aquí. Cambia todo eso, porque eso no sirve, y empieza a incorporar en tu existencia la visión de Dios, la visión de una vida que trasciende esta existencia temporal y que producirá un fruto extraordinario en la vida eterna. Por eso, mis hermanos, tenemos que esforzarnos por correr legítimamente y dirigirnos hacia donde verdaderamente el Señor quiere que nos dirijamos. El segundo consejo lo encontramos también en el mismo versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos. Y el consejo tiene que ver con despojarnos del peso inútil. Diga conmigo: debo despojarme del peso inútil.
El apóstol dice: quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. La recomendación apostólica en este punto es: oye, si hay algo que el cristiano no tiene que ignorar y que tiene que estar vigilante, es sobre el pecado. No podemos minimizar el pecado, porque el pecado es sumamente peligroso. El pecado es tan pero tan pecaminoso que tiene el poder de producir muerte. Y de la muerte a la que está aquí refiriéndose el apóstol, la paga del pecado es muerte, se está refiriendo no tanto a la separación del alma del cuerpo, sino que se está refiriendo es a la separación de nosotros, la criatura, con respecto a nuestro Creador. Esa es la muerte a la que realmente nosotros debemos tenerle pánico y miedo. Y el Señor Jesucristo nos recomendó: ustedes no le teman o no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero sí tengan pánico, tengan miedo de aquel que puede mandar sus almas al infierno. Es decir, que tiene el poder de desecharlos de su presencia por los siglos de los siglos. Y el pecado tiene este potencial, iglesia. Hoy día casi no se predica en contra del pecado, porque la gente se molesta, porque la gente se incomoda, porque la gente no quiere ser confrontado con sus conductas pecaminosas. Y entonces cuando me empiezan a hablar del pecado, ya no vuelvo a esa iglesia, porque allá me juzgan, porque allá me condenan, porque allá siempre están mirando a ver uno qué cosas malas está haciendo. Y la iglesia se está acostumbrando en este tiempo solamente a que le den pañitos, para que usemos la Biblia solamente como terapia. Pareciera que hoy el cristiano está buscando o está tratando de encontrar en la Biblia un opio. Hacer de la Biblia es como una droga para poder calmar su ansiedad. No importa si estoy viviendo en pecado, no importa si estoy haciendo las cosas mal. Lo que yo necesito es que me hagan sentir bien. Lo que yo necesito es que me hagan sentir que a pesar de mí, Dios me sigue amando. Y entonces cuando miro solamente la cara de esa moneda y no miro la otra, empiezo a adormecerme y a caer en un estado bastante crítico. Porque resulta que entonces, como no quiero que me confronten con el pecado, me acostumbro a cargar con el peso del pecado. Y eso que a veces llamo tristeza, depresión, y eso que a veces llamo rabia, eso que a veces llamo frustración, y eso que a veces llamo de pronto brotes de ira de la nada. Entonces se lo echamos, la culpa se la echamos entonces: no, es que mis papás eran así, no, es que yo tengo tendencia así de mis abuelos, sí, es que hay maldiciones generacionales sobre mí. Y entonces con eso nos estamos justificando para no asumir una responsabilidad personal y llamar pecado a lo que realmente es pecado. Eso es un problema. Y entonces nos estamos acostumbrando a seguir recorriendo este camino que llamamos cristianismo con ese peso encima. Y cuando viene la palabra de Dios y nos dice: no, lo que tú tienes ahí es pecado y tienes que despojarte de ese pecado, digo: no, yo prefiero seguir llevando ahí ese peso. Es mi carga, es mi dolor, es que me han hecho daño, es que me violaron, es que me hicieron daño. Y entonces seguimos ahí con esa carga. ¿Creen que es posible recorrer una carrera con esa carga, con el peso del pecado? Ningún atleta es capaz y sería eficaz de poder llegar y sobre todo ganar esa carrera si tiene peso encima. Un atleta tiene que buscar la manera de estar lo más liviano posible. Lo más liviano posible. El pecado que nos asedia tiene que ser quitado de nosotros. Efesios 4. Vamos a leerlo rápidamente. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La mejor manera para despojarnos de ese peso de pecado es dejar de justificarlo, mi hermano, mi hermana. Quitémonos esa costumbre tan horrenda que muchas veces adquirimos de estar justificando nuestros pecados. Empecemos a llamar pecado a lo que Dios llama pecado, y empecemos a tratar el pecado como Dios trata el pecado. ¿Cómo trata Dios el pecado? Como una plaga. Amén. Y si no, entonces dígame por qué en el Antiguo Testamento hubo leyes donde el Señor, frente a ciertos actos pecaminosos, ¿qué determinó Dios? Cortar. Tenía que morir esa persona. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En lugar de seguir ahí apabullando el pecado que nos asedia, que nos carga, tomemos la decisión de despojarnos. Mire, la palabra despojar significa quitar, poner a un lado. Es la misma palabra, por ejemplo, que refleja la acción que hizo el apóstol Pablo y que ordenó el apóstol Pablo cuando se encontraba en vía a Roma en una embarcación y se desató una tremenda tempestad. El barco tuvo que ser aligerado, tuvo que ser despojado de mucha de la carga que llevaba para poder sobrevivir. Cuando habla de peso, habla de lo que es prominente, habla de lo que es protuberante, habla de lo que es una carga. El pecado es una carga, mi hermano. ¿Por qué nos gusta seguir llevando esas cargas? Si nos estamos quejando de que estamos cansados, estamos agotados, estamos tristes, estamos desolados, pero seguimos cargando el peso del pecado. Por eso la palabra clave frente a esta segunda recomendación es despojarnos. Mira, acabé de leer allí en Efesios 4:22 una orden que da el apóstol: despojaos del viejo hombre. Él no dice permitan que Dios los despoje del pecado, no, Él da una orden: despojaos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, ¿a quién le toca tomar esa decisión? ¿A quién? Cada uno de nosotros. Revísese cada uno y examínese cada uno y mire a ver cómo está el tema del pecado. Y si hay un peso que está asediando, no apabulle ese pecado. Siga con esta recomendación si quiere terminar bien la carrera, porque es imposible llegar a la meta y sobre todo ganar esta carrera si tenemos ese peso. Hay cosas que se convierten en un peso y que nos impiden avanzar la carrera, como por ejemplo no manejar de manera correcta las relaciones. Hay relaciones humanas que terminan convirtiéndose en algo pecaminoso. ¿Sí lo sabía? Relaciones humanas que no las manejamos de manera correcta y entonces por el mal manejo terminan convirtiéndose en un peso, en un agobio, en un pecado. ¿Cómo te estás relacionando con tu papá, con tu mamá, con tu cónyuge, con tus hijos, con tu compañero de trabajo, con tu jefe, con tu pastor, con tu líder? Las relaciones humanas mal manejadas terminan convirtiéndose también en pecados. Por eso es que dice la palabra que a paz fuimos llamados. Cualquier relación humana que no me produce paz, sino que me produce cualquier otro sentimiento dañino, está convirtiéndose en un pecado que me está asediando. Pero también las preocupaciones y las riquezas se convierten en una carga, en un peso que nos impide recorrer esta carrera con éxito. Vemos el caso de Lot. Para Lot hubo un momento donde las riquezas para él era lo más importante, y por darle más prelación a las riquezas que a una relación correcta, terminó prácticamente perdiendo todo. Casi pierde la vida. Giezi se enamoró de las riquezas de Naamán y terminó experimentando una maldición para su vida, y no solamente para él, sino para toda su descendencia.
Qué maldición tan terrible. No solamente él, la lepra que tenía Naamán se te pegará a ti y a toda tu descendencia para siempre. Wow. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, 20 al 27. Acán. ¿Qué hizo Acán? Codició cosas que Dios no había planeado que eran para su pueblo. Esas cosas Dios las había tomado como un anatema, es decir, como algo que había sido consagrado para destrucción, como un acto de adoración para Dios. Y Acán tomó de ese anatema que no le pertenecía a él, sino que era exclusivo de Dios, y terminó entonces atrayendo ruina. Terminó apedreado él con toda su familia. El joven rico, allí en Lucas capítulo 18, 22 al 25, usted puede leer la historia. Este joven prefirió las cosas materiales en lugar de seguir a Cristo. Y cuando el Señor le dice: una sola cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven, sígueme. Inmediatamente su semblante cambió, se entristeció porque tenía mucha plata. Entonces su Dios, su Señor, no era Cristo, sino su dinero. Nuestra relación con Dios y nuestra vida en general no dependen de las cosas materiales ni del lujo que de pronto tengamos. ¿Sabe de qué depende nuestra relación con Dios, iglesia? De nuestra intimidad con Él. Cuidemos por sobre todas las cosas nuestra intimidad con Dios. Y en el momento en que sintamos que algún pecado que tiene el potencial de dañar mi comunión con Dios, cuando detectemos algún pecado, inmediatamente tratémoslo. Despojémonos de ese pecado. Vayamos delante de Dios y confesemos ese pecado. No justifiquemos el por qué hice lo que hice, sino reconozcamos que hemos fallado y pedamos al Espíritu Santo que nos faculte para tener un arrepentimiento genuino, una metanoia, y no volver a caer en eso. El verdadero arrepentimiento es: siento dolor por lo que hice, porque sé que afecté profundamente mi comunión con Dios, pero como amo tanto a Dios, deseo volver a tener esa comunión con Él restaurada. Entonces la manera de volver a cuidar esa relación es tratando de nunca más volver a caer en eso. Y si aún vuelvo a caer, volver a acudir a la gracia de Dios. Y ojo, y si vuelvo a caer en lo mismo una y otra vez, ahí sí ya tengo que revisar si es que no me he convertido, si es que todavía no he nacido de nuevo, porque eso significa entonces que tengo una mente reprobada, una mente cauterizada. Y vamos a terminar con la tercera recomendación. La primera es saber hacia dónde nos dirigimos, la segunda es despojarnos del peso inútil, y la tercera es correr con paciencia. Mire qué importante esta tercera recomendación, porque no solamente tenemos que tenerla clara hacia dónde queremos dirigirnos, no solamente tenemos que, mientras recorremos ese camino, estar pendientes de quitar el peso del pecado de nuestra vida, sino que también tenemos que revestirnos de paciencia. De paciencia. Es interesante que la palabra paciencia, que en griego es upomone, con H, upomone, esta palabra significa firmeza. Paciencia significa constancia. Habla de una persona que no se deja desviar de su propósito predeterminado y por ende es leal a su fe, es leal a la piedad. Por eso es que la paciencia es una de las expresiones del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia es supremamente necesaria en nuestra vida en Cristo. Yo te pregunto, mi hermano, ¿cómo estás con el tema de la paciencia? Y te voy a soltar una perlita, porque ya vi por ahí algunas caritas. Si la paciencia te está produciendo impaciencia, pues entonces bienvenido al trato de Dios de la paciencia. Entre más se te dificulte desarrollar paciencia, es porque todavía no tienes paciencia. ¿Y sabe cómo Dios trabaja la producción de las expresiones del fruto del Espíritu en nuestro carácter? Exponiéndonos a ambientes donde justamente necesitamos producir eso. Así que si no hay paciencia en ti,
Pues bienvenido a eventos y a circunstancias y a personas que van a poner a prueba tú. Ya con eso usted puede irse hoy tranquilo. La paciencia es supremamente necesaria. Hermanos, sin paciencia no conoceríamos la autenticidad de nuestra fe. La paciencia es la que nos permite como levantar un velo y entender qué tanto Cristo está viviendo en nosotros. La paciencia es tan necesaria porque el Señor, nuestro Maestro, nos dijo que nosotros, sus discípulos, seríamos perseguidos. Entonces, si estás teniendo persecución y te desesperas porque te están persiguiendo, estás desubicado en cuanto al diseño de Dios, en cuanto al llamado también que Él te hizo. La forma parte del llamado que Dios nos hizo como seguidores suyos. Pero lo que me preocupa es que al final de los tiempos muchos de esos discípulos se van a enfriar. Y es más, algunos de esos que nosotros de pronto conocemos hoy día, que están tan juiciositos, entregaditos al Señor, podrán el día de mañana apostatar de la fe, porque dejaron de tener paciencia, porque se cansaron, porque le colocaron límite a Dios. Hasta aquí aguanto, y si no te veo obrar, no respondo. Mi pregunta es, ¿era digno esa persona de seguir a Dios? No lo era. Porque nuestra fe será probada, mis hermanos. Nuestra fe será probada como el fuego. Y una estrategia divina muy eficaz es precisamente utilizando las personas. El elemento más eficaz para probar tu fe y para probar tu paciencia son las personas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mis hermanos, uno en una carrera puede experimentar cansancio, fatiga, ¿sí? Eso se puede dar. Y cuando uno está, por ejemplo, en la carrera, ahora especialmente quiero que te imagines en los partidos de fútbol, ¿sí? Sobre todo cuando un equipo tiene que ir a jugar fuera de casa, tiene que ir a jugar en el país del contrincante, y llega y se da cuenta que hay solamente por ahí unos poquitos de su propio equipo para apoyarle. Ahí va a ser puesta a prueba la paciencia, la entereza, la inquebrantabilidad y el carácter de ese equipo. Y hay momentos en nuestro recorrido cristiano, hermanos, donde vamos a encontrarnos al lado y lado del camino personas que nos van a dar ánimo. Adelante, tú puedes. Como también nos vamos a encontrar personas que nos van a decir, ¿y eso que es cristiano? ¿Usted cree que va a ser capaz de hacer lo que dice que va a hacer? Y ahí es donde necesitamos entonces, mis hermanos, fortalecernos en la paciencia y seguir el ejemplo de nuestro amado Maestro. A mí siempre me ha impactado esta área del carácter de Jesús. Me ha impactado tremendamente. Mire, Jesucristo pudo haber sido la persona más justificada en esta vida para que muchas veces hubiese renunciado a su propósito. Porque Él tuvo que lidiar con cualquier cantidad de oposición. Él recibió rechazo de la gente a la que bendijo grandemente. Él fue traicionado. Pedro lo negó. A Cristo le pegaron con un látigo. ¿Cómo se siente usted cuando a alguien sin razón le pega con algo? De una vez aparece la araña fumigada, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué me pega? Fue acusado falsamente. Y medio hablan mal de nosotros y de una vez, ¿qué pasa?
sale y aflora la santidad, ¿cierto? De nosotros. ¿Por qué están hablando mal de mí? Él recibió una corona de espinas, cargó la cruz en la que él mismo iba a ser crucificado, fue crucificado, y sin embargo en ningún momento dijo, basta. Más bien enmudeció como cordero que es llevado al matadero. Enmudeció delante de sus trasquiladores, no dijo nada. Pero ¿sabe por qué Jesús logró eso? Porque la paciencia que él logró cultivar en su carácter le facultó para poder colocar siempre su mirada en el gozo que estaba puesto más allá del sufrimiento. Cuando somos pacientes, el Espíritu Santo nos capacita para que no clavemos la mirada en lo que nos está produciendo dolor, en lo terrible de las circunstancias que nos está tocando enfrentar en estos días, sino que más bien entendemos y comprendemos que porque estamos en Dios, porque estamos en Cristo, hay un propósito noble y glorioso más allá de esta prueba, más allá de esta dificultad. Por eso es que no es correcto, mis hermanos, y lo voy a decir con todo respeto, no es correcto que un verdadero cristiano se la pase todo el tiempo quejándose, siendo quejumbroso, victimizándose, haciéndose la víctima. El verdadero cristiano entiende que cada vez que está pasando por una prueba, hay un gozo puesto delante de esa prueba. Hay un propósito que va aún más allá de nuestro entendimiento, pero que no se le ha escapado a Dios. Y que ese propósito terminará dándole gloria a Dios. ¿Y por qué no? Terminará beneficiándonos a nosotros. Y así no nos beneficiará a nosotros, lo que realmente producirá gozo en nuestro corazón es que esta prueba termine honrando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Amén, iglesia. Ese es el verdadero cristianismo. Por eso es que es tan importante no dejar perder el gozo. Y para tener ese gozo tenemos que no perder de vista la meta. Hermanos, Cristo viene pronto por su iglesia. A mí me da tristeza escuchar a algunos cristianos, no de aquí de Diseños de Vida, sino de la China, que cuando se les habla de la venida del Señor Jesucristo, se sienten incómodos, se sienten mal, les da como tristeza porque se ponen a pensar, uy no, pero es que si viniera el Señor ahorita yo no he logrado todavía comprarme la casita, pero todavía no he logrado hacer mi sueño de poder ser famoso, pero es que todavía no he podido comprar el carro, y todo lo relaciona con lo de aquí abajo. Ahora, no es que sea malo tener una casa, no es malo tener un carro, pero comparándolo con la esperanza bienaventurada de la cual habló el apóstol Pablo, y esto material que todavía no he logrado tiene el poder de robarme el gozo y la ilusión de anhelar que Cristo venga pronto por mí, algo anda mal. Algo anda mal. Pablo siempre lo dijo claramente: por mí me encantaría estar ausente de este cuerpo y presente delante de Cristo, pero me encuentro en este momento en una ambivalencia. Si me voy, todavía hay mucho por hacer acá, salvar muchas almas. Por eso tengo que todavía quedarme acá. Pero ya sea que esté muerto, ya sea que esté vivo, de Él soy. Amén. Esa es la clase de vida que tenemos que tener. Vivimos es para Cristo porque somos de Él y vivimos para Él. Entonces, hermanos, ¿cómo terminar bien la carrera? Saber hacia dónde nos dirigimos, es decir, tener la visión celestial clara. Despojarnos del peso inútil, es decir, valorar la santidad, odiar el pecado. Y número 3, correr con paciencia, es decir, desarrollando perseverancia, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Recibimos esos 3 consejos, mis hermanos? ¿Recibimos esas 3 recomendaciones? Aplauda la presencia del Señor. Aleluya. Cierra tus ojos, por favor. Gracias te damos, amado Dios, por tu palabra.
Recibimos, Señor, con humildad y sencillez el consejo que nos entregas, las recomendaciones que nos entregas en este día, para poner por obra, Señor, lo que nos has hablado. Que no se quede esto solamente en una enseñanza más. Que esto nos lleve, Señor, a una confrontación viva y personal. Que podamos, Señor, revisarnos, examinarnos. ¿Estamos encaminando y dirigiendo nuestra vida hacia la meta correcta, hacia la visión celestial? La tuya, no la nuestra. Estamos examinándonos diariamente para despojarnos todos los días de todo peso, de todo asedio, de toda protuberancia de pecado. ¿Estamos amando la santidad? Y a pesar de que fallemos, a pesar de que cometamos errores, persevera nuestro corazón en un anhelo profundo por cuidar esa comunión, por valorar esa intimidad con Dios, buscando a toda costa volver a restaurar esa relación. ¿Cómo está nuestra paciencia? ¿Cómo está nuestra paciencia? ¿Estamos realmente fabricando en nuestro carácter, con la ayuda del Espíritu Santo, ese carácter, ese enfoque necesario que nos capacita para no rendirnos fácilmente frente a las dificultades, frente a los problemas, frente a las persecuciones, frente a las pruebas, aún frente a las tentaciones? ¿Tenemos la capacidad de resistir con paciencia? Una cosa es clara, Señor, y es que necesitamos tener el gozo del Espíritu Santo, porque el gozo del Espíritu Santo es nuestra fuerza. Pues el gozo del Espíritu Santo nos deja ver más allá del sufrimiento y nos deja entender que hay un propósito más allá de ese problema, más allá de ese dolor, más allá de esa adversidad, más allá de esa necesidad. Hay un propósito glorioso y Dios lo cumplirá. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuándo? No lo sé. Pero una cosa sé, y es que Dios lo dijo y Él lo cumplirá. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin para poder ser salvos. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y te agradezco por la palabra que hoy nos entregas. Y deseo con toda mi alma y mi corazón que nos permitas ser diligentes en poner por obra tu palabra. Diligentes en poner por obra tu palabra, Señor. Oh, Señor, acuñamos en nuestra vida y en nuestra cotidianidad la visión celestial, el amor por la santidad, pero también la perseverancia para poder llegar hasta el final. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu palabra permanece y prevalece para siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.